Les saludamos una vez más a todos ustedes en NR Noticias. Lo mejor de Ecuador y el mundo está aquí, en exclusiva, en NR Noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla y dejar los comentarios. Hoy vamos a arrancar con dos noticias muy interesantes. La primera es, las autoridades acaban de publicar una noticia en la que se posiciona al Ecuador como uno de los destinos favoritos para las mafias internacionales. Vamos a desglosar este tema. Además, fueron capturados dos extranjeros. Y para cerrar, tendremos la censura de, el exministro Juan Zapata, que fue censurado en su juicio político adelantado este 29 de mayo en la Asamblea Nacional. Vamos a arrancar entonces con la primera información. Tal como les mencionábamos, Ecuador se posiciona como uno de los destinos favoritos de las mafias internacionales. Fueron detenidos en una casa de la isla en Mocolí, uno de los sitios más exclusivos de San Borondón, provincia del Guayas. Ergunlu Mahmut y Alkan Aslan son dos ciudadanos de Turquía y ahora son procesados por tráfico de armas. Sin embargo, la principal alerta alrededor de estos dos sujetos tiene que ver con sus conexiones. Y según la información de inteligencia policial, junto a Mahmut y Aslan vivía otro turco llamado Safa Kisilyaprak, quien ha sido identificado como miembro de DAESH, organización terrorista que forma parte del Estado Islámico. La policía no lo encontró al momento del operativo. Esto habría sido el pasado 28 de mayo. Pero le sigue el rastro. Aunque la institución tiene información, todavía no verifica de que este sujeto había salido del país. Esta captura ha puesto en evidencia una vez más la presencia en Ecuador de emisarios y miembros de mafias internacionales. Observamos cómo fue el operativo policial donde estas dos personas fueron capturadas. Y es que desde 2018, o mejor, desde 2008, Ecuador acogió en su constitución el concepto de ciudadanía universal. Es decir, las personas de cualquier nacionalidad de otros países pueden ingresar libremente al país, aunque por diversos motivos migratorios y de seguridad, en los últimos años se ha impuesto el requisito de visa para ciudadanos de unos 40 países, entre los que resaltan Albania, Afganistán, Pakistán, Senegal, Siria, entre otros. Según los datos del censo penitenciario que se realizó a finales del año 2022 y cuyos resultados fueron publicados en julio del año anterior, o sea, julio del año 2023, en el país existen unos 3.245 extranjeros detenidos. De estos, 55 son de nacionalidades distintas. La mayoría, es decir, el 90% proviene de Colombia y Venezuela. En los últimos años, las autoridades han reportado las capturas o presencias de delincuentes internacionales de alto nivel. Por ejemplo, en mayo del año 2011, la policía capturó en Quito a Yae Dawit Tadesse, primo de Osama Bin Laden, quien fue el cabecilla de Al-Qaeda, una de las organizaciones terroristas más temidas del mundo. Tadesse fue vinculado a una trama de tráfico de migrantes en Ecuador. En enero del año 2016, por ejemplo, en el entonces ministro de Interior José Serrano informó que había indicios de que Joaquín, el Chapo Guzmán, habría estado en Ecuador, al menos una vez. En años anteriores, Guzmán fue el jefe máximo del cártel de Sinaloa. Actualmente está detenido en los Estados Unidos. En su juicio, en ese país se reveló que el narcotraficante tenía varios vínculos en Ecuador. El exmilitar Telmo Castro, quien fue además asesinado en 2019, fue su principal enlace. Además, en los últimos años Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones asociadas al narcotráfico de las mafias albanesas. En el país estuvo detenido Dritan Rexepie, conocido como el zar de la cocaína. En la lista también están Dritan Higica, quien es el señalado como el principal lavador de dinero en la mafia albanesa en Ecuador. Actualmente está prófugo y es procesado por delincuencia organizada y lavado de activos. En abril del año 2024, o sea, de este año, Europol publicó un informe sobre las redes criminales de ese continente. Y según ese documento, en Ecuador operan varias mafias internacionales, entre las que están las de 'Ndrangheta en Italia y la mafia de los Balcanes. Daniel Pontón, catedrático y experto
En seguridad explica que hay principalmente tres factores que han incidido para que el Ecuador sea un destino apetecido por este tipo de personas. El primero, explica Pontón, es que las organizaciones terroristas como The SAS y Al-Qaeda buscan financiamiento y delitos como el narcotráfico o la trata de personas. Son una fuente rápida de recursos, por lo que debido al crecimiento abrupto que ha tenido en el mercado ilegal de drogas en Ecuador, este tipo de grupos vienen para involucrarse en esas economías criminales. El segundo factor es la permisividad migratoria. Para Pontón, la detención de criminales extranjeros de alto perfil pone en evidencia que las fronteras ecuatorianas son vulnerables y pueden ser burladas fácilmente. Además, que la mayoría de las nacionalidades tienen facilidades migratorias. Por ejemplo, explica el experto, los ciudadanos de Turquía no requieren visa para entrar a Ecuador, como fue el caso de los detenidos recientemente en San Borondón. Dejaremos ahí para que ustedes opinen de esta noticia. Vamos a pasar a una segunda información no menos relevante. Tiene que ver con la Asamblea Nacional que censuró al exministro Juan Zapata. Exministro del gobierno de Guillermo Lasso no podrá ejercer un cargo público durante 2 años. La Asamblea Nacional en juicio políticamente censuró al exministro de Interior Juan Zapata. El Pleno del Legislativo censuró al exsecretario de Estado del gobierno de Guillermo Lasso con 18 votos a favor por unanimidad en la sesión de este miércoles 29 de mayo. El juicio político, que arrancó cerca de las 9:40 horas con la lectura del informe aprobado por la Comisión de la Fiscalización, luego del interpelante del juicio, el asambleísta Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano, inició con la presentación de las pruebas de cargo. Después, el exministro en 40 minutos presentó sus argumentos de defensa pese a que tenía 3 horas. En su intervención, Zapata reclamó que no fue notificado por fiscalización para defenderse en la sustentación del juicio político adelantado en su contra, mientras que en la asamblea se ratificaba que sí le habían hecho es que no ha sido o le habían dado a conocer el señor Zapata fue notificado que era citado para un descargo político, juicio político. También sostuvo que asumió el cargo en medio de una ola de violencia, por lo que dijo es ilógico creer que la violencia creció en los 13 meses que estuvo al frente del magisterio o del Ministerio de Interior. Posteriormente, Carlos Vera Mora hizo uso de la réplica y se abrió al debate, en donde además manifestó legisladores como César Humajinga, independiente, Lenín Barreto, de la Revolución Ciudadana, Lenín Rogel, del PSC, Adriana García, de Gente Buena, Ramiro Vela, de ADN, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, entre otros. Los parlamentarios coincidieron en que el exministro no cumplió sus funciones al frente de la cartera de Interior, pues en su gestión las muertes violentas aumentaron en Ecuador. Por ejemplo, en 2022 hubo 4.410 asesinatos, en 2023 7.501, aproximadamente el 70% de aumento. Sin embargo, Zapata no invirtió en seguridad, dijo Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Entonces, la noticia es esa, la censura de Juan Zapata, exministro de gobierno del presidente Guillermo Lasso. No podrá ocupar cargos públicos por lo menos 2 años. Momento para invitarles a suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, es muy importante para todos nosotros. De esta manera nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.